Muchachos, buenos días, bienvenidos a esta clase de análisis de algoritmos. Antes de iniciar con un tema nuevo, quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene algún tipo de consulta, de duda en alguno de los ejercicios para intentar ayudarle a resolverlo. ¿Nadie tiene ninguna duda por ahí por manifestar? ¿Ningún ejercicio por ahí pendiente que lo trataron de hacer y se les generó inconveniente o algo por el estilo? Repito, para quienes están ingresando en este instante, si alguien tiene algún ejercicio que le genere inconveniente y del cual quiera consultar, recordemos que pues parte de estas sesiones pues están pensadas para eso, para que hagamos un acompañamiento a cada una de sus dudas. ¿Ahí? Bueno, si nadie tiene dudas, entonces inicio con la parte que está diseñada dentro del contenido del curso para como próximo curso. Hasta el momento nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos resuelto algoritmos secuenciales o iterativos, como lo queramos llamar. ¿A qué le llamamos algoritmo iterativo o secuencial? Pues aquellos algoritmos cuyo flujo de instrucciones es secuencial. Aquellos algoritmos que por ninguna parte tienen llamados recursivos. Ustedes saben que los algoritmos se dividen en dos grupos, los recursivos y los iterativos. Si se dan cuenta, los que hemos venido revisando hasta acá, todos son iterativos. Hoy vamos a empezar a mirar un poco qué hacer con los algoritmos recursivos. Eh, si se dan cuenta, a partir de la página 10 del libro, se habla de resolver ecuaciones de recurrencia. La idea de la sesión de hoy es que entendamos cómo hacer una ecuación de recurrencia y que tengamos algunos principios básicos que vamos a requerir y conocer algún operador que vamos a requerir para poder solucionar esas ecuaciones de recurrencia. O sea, difiere un poco el procedimiento de cómo veníamos haciéndolo hasta acá. Hasta acá lo único que hacíamos era contar unidades de tiempo de ejecución y sumarlas para encontrar la función Tn. Ahora, para encontrar la función Tn de un algoritmo recursivo, el procedimiento cambia un poco. Tendremos que determinar lo que se conoce como ecuación en recurrencia o ecuación de recurrencia. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, en resumen, ¿cuál fue la introducción que les presenté? Que en la clase de hoy vamos a empezar a mirar cómo encontrar la función tiempo de ejecución de algoritmos recursivos. Y que para ello tenemos que empezar a estudiar un poco eh, unas ecuaciones que se asocian a los algoritmos recursivos, que se llaman ecuaciones en recurrencia. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, para iniciar y antes de empezar a hablar como tal de las ecuaciones de recurrencia, lo primero que vamos a tener en cuenta es este concepto. Perdón. Me equivoqué al utilizar al escribir ese documento. Ahí no estoy hablando de operador anulador, sino de operador adelanto. Cometí una equivocación al escribir.
anulador. Se nomencla con esa letra E. Bueno, hay muchas formas de nomenclarlo, pero a lo largo del curso lo vamos a nomenclar con esa letra E. Diversos autores presentan nomenclaturas distintas. ¿Qué es el operador adelanto? Y ese es el primer concepto que les pido el favor que si tienen dudas en el momento en que lo explique, pues poco a poco me vayan preguntando. Si usted tiene una serie, una secuencia de términos, fíjense cómo lo llamé, a su 0, a su 1, a su 2, a su 3 respectivamente, a su n-1, a su n-2, a su n-1, a su n. Una secuencia de términos. Aquí estoy diciendo qué hace el adelanto y después de que muestre eso ustedes me dirán un poquito en qué consiste. Fíjense, si le paso el operador, si le aplico el operador adelanto al término de su 0, ¿qué me devuelve? Me está devolviendo el término a su 1. Si se lo aplico a su 1, ¿qué me devuelve? A su 2. Si se le aplico a su n-1, ¿qué me está devolviendo? A su n. ¿Qué vemos de particular en eso? ¿Quién sigue de a su 1 a su 2? O sea, lo que estamos diciendo acá. Que el adelanto de a su 1 es a sus 2. ¿Por qué llamaron al operador adelanto? Que repito, no es anulador como dice aquí. Anulador es un operador que vamos a ver más abajo, que cometió un error al escribir ese material. Pero ¿de qué se encarga el operador adelanto? Si nos damos cuenta, fíjese en el caso de n-1, al pasarle adelanto a n-1, ¿qué me devuelve? El siguiente, el que se adelanta en la serie. El operador adelanto es un operador matemático de índole lineal. Obviamente no vamos a entrar en los detalles de algebraicos y matemáticos de por qué ese operador es lineal ni cuáles son las características que lo identifican. Solo pretendo que entendamos que hay un operador adelanto y que ese operador se aplica a términos de una serie y que lo que me eh, entrega el operador adelanto al pasarle el término de una serie es el siguiente término, y eso es lo fundamental que quiero que tengamos claro, el siguiente en la serie. Por eso si yo le paso el término a su n-1 me terminará entregando el término a su n. Si le paso el término 0 me entregará el término 1. Si le paso el 1 me entregará el término 2. Estos punticos suspensivos indican que cualquier término de la serie, de una serie que yo le paso al operador adelanto, es lo que me va entregando es el término siguiente. Aquí también cometí una imprecisión. Aquí es, si le paso el término n, ¿cuál me vendrá entregando? El que le sigue en la serie, el término n+1. ¿Preguntas hasta ahí? Está claro que hace el operador adelanto. Entonces, ¿qué es el operador adelanto? Un operador matemático que actúa sobre cero. Y lo que hace es, al tomar un término de una serie, entregarme el término que sigue dentro de esa serie. ¿Alguien me quería preguntar algo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, ahora, ¿qué ocurre si tenemos una serie de valores constantes? Por ejemplo, esta que estamos apreciando acá en pantalla. Pues nos damos cuenta que el adelanto de una constante es también la constante. ¿Por qué? Porque el término que sigue en la serie siempre es el mismo. Es una serie compuesta por constantes. Entonces, de ahí tenemos eso, que el adelanto de una constante es una constante. Como ya les dije, el operador adelanto es lineal y eso hace que cumpla con ciertas propiedades que ahorita veremos a detalle. Ahora sí hablemos del operador anulador, este que vemos acá. Repito, fíjese que este sí se llama anulador. El primero que decía anulador es operador adelanto. Sin embargo, el operador anulador, ¿qué es lo que hace?
utilizar el operador adelanto para anular una función. Por eso se llama operador anulador. Voy a tratar de explicarles cómo es eso de que un operador que involucra al operador adelanto es capaz de anular una función. Aquí hago referencia con anular una función. Para el caso de este ejemplo que tenemos acá, a lo que se refiere es que cualquier función que se tenga, si yo le aplico un operador que se llama operador anulador, que involucra el adelanto que acabamos de revisar, él la hace cero. A eso se refiere con anularla, que la hace que el valor de esa función al aplicarle ese operador sea cero. Miremos en qué consiste. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función 3 a la n y le aplico este operador e-3, ¿a qué me refiero con aplicarle el operador a la función? Como ustedes saben, el operador es un operador que se aplica sobre funciones, sobre elementos de la serie. Entonces, fíjense que lo que hago es aplicarle el operador adelanto a 3 a la n. Adelanto a 3 a la n. Menos 3 por 3 a la n. Piensen como si usted estuviese haciendo una operación algebraica de producto. Entonces, 3 a la n por adelanto, adelanto aplicado a 3 a la n, menos 3 multiplicado por 3 a la n. Ahora, de acuerdo al concepto de operador adelanto que acabamos de revisar, ¿qué es adelanto de 3 a la n? Si tengo el término 3 a la n de una serie, ¿cuál sería el término anterior? Como por recordar, sería el 3 a la n menos 1. ¿Y cuál es el término siguiente? 3 a la n más 1. Ahora, ¿qué es lo que me indica precisamente el operador adelanto? Eso. Y lo vemos acá. 3 a la n más 1. Menos 3 por 3 a la n. Pero aplicando esta propiedad que yo les coloqué acá, nosotros nos damos cuenta que es 3 por 3 a la n. Es 3 a la n más 1. ¿Por qué? Porque b por b a la a es lo mismo que b a la a más 1. La propiedad básica de la potenciación, ¿cierto? O sea que aquí que tenemos 3 a la n menos 1 menos 3 a la n menos 1 y eso me da 0. Al dar este 0, podemos comprobar que este operador, aplicarle este operador e-3 a esta función 3 a la n, la anula. Es decir, el resultado que nos da de esa aplicación de ese operador a esa función es 0. Y a eso le denominamos operador anulador. Quiero que por favor, como el tema es pues, relativamente nuevo para ustedes, quiero que por favor si hay alguna duda me pregunten con total confianza. Repito que hicimos. Teniendo una función, encontrar un operador que al aplicarle este operador a esta función, ¿en qué consistió eso? Básicamente en esto. Le apliqué e a 3 a la n menos 3 por 3 a la n. Y el resultado de eso es 0. A eso se le denomina operador anulador. A un operador que utilizando el concepto de operador adelanto que acabamos de mencionar en estos minutos transcurridos de la clase, es capaz de anular una función. Entonces se preguntarán, ¿y eso para qué nos sirve? Eso nos va a servir para cuando nos toque ahorita o en las siguientes clases, resolver ecuaciones en recurrencia no homogéneas que ya les explicaré qué es eso. ¿De acuerdo hasta ahí?
¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe. Cuénteme. No, no, que estoy de acuerdo. Ah, ya. ¿Está clarito entonces? Veamos entonces otro ejemplo. Ahora, teniendo esta función, 4n por n, ustedes dirán, ¿y esa función de dónde la sacó? Es un ejemplo, yo la propuse. Podemos ver cualquier función matemática poco a poco para mirar cómo se hace. A esa función 4n por n la anula el operador anulador m-4 al cuadrado. M-4 al cuadrado es una forma resumida de escribir esto. Aplicar el operador M-4 y luego aplicar nuevamente el operador E-4. O sea, ese E-4 al cuadrado lo que me está diciendo es, no es que haga una operación algebraica ni nada de eso, sino que aplique 2 veces. Esto indica el número de veces que debo aplicar este operador E-4. Esa parte también es importante, que la tengamos en claro. Entonces, sencillamente, ¿qué se debe hacer? Si este es el operador anulador, perdón, debo aplicárselo a la función que quiero anular. ¿Qué se supone que da como resultado de aplicar este operador a esta función? Se supone que si es el anulador, tiene que darme 0. Vamos a comprobarlo. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos comprobar? Miremos por partes. Este primer operador de -4 vamos a dejarlo sin aplicarlo por el momento y apliquemos inicialmente el operador más interno, el primer E-4. El resultado de aplicar E-4 a la función 4n por n es este. E-4 aplicado a 4n por n. Es lo que tenemos acá. Menos 4 por 4n por n, que es lo que tenemos acá. Haciendo simple álgebra, aquí encontramos. ¿Quién es el que sigue en la serie de 4n por n? Si se da cuenta, de 4n por n sigue, acá estaba n, el que sigue es n más 1. Pero no solo ahí, como acá también estaba n, el que sigue es n más 1. ¿Qué hice? Esto, aplicar e-4 a 4n más 1. ¿Se entiende esa parte? La repito, la repito porque es posible que alguien... Había que aplicar 2 veces el operador e-4 de acuerdo a lo que dice aquí para obtener el anulador. ¿Eso qué significa? Que lo voy a aplicar una primera vez, que es esto que está acá, y posteriormente lo aplicaré una segunda vez, que es esto que está acá. Aplicarlo la primera vez, ¿a qué hace referencia? Pues a operar esto. Adelanto aplicado a 4n por n, que es el término que encontramos acá. ¿Y qué es el operador adelanto aplicárselo a este término 4n por n? ¿Qué es? 4n más 1, porque esta n será n más 1 es la siguiente en la serie, y lo mismo acá. Menos 4, ¿cuál 4? Este, multiplicado por 4n más 1, que es lo que tengo acá. Pero resulta que 4 por 4n es 4n más 1. De manera que lo que tengo ahí es 4n más 1 por n más 1 menos 4n. ¿Eso cómo se puede sintetizar esa expresión? 4n más 1 por n más 4n más 1, resolviendo término a término. 4n más 1 por n, que será este. Aquí hay un por. Más 4n más 1, menos 4n más 1, y por eso es que acá S se anula con este. Lo único que nos queda es un 4n más 1.
¿De acuerdo? Ahora, teníamos claro que al resultado que nos diera la aplicación de ese primer operador anulador, tengo que aplicarle el segundo. Recuerden que eran dos operadores anuladores. El operador anulador era E-4, aplicándole nuevamente E-4, que es lo que estábamos escribiendo como E-4 al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que aplicarle nuevamente E-4. Pero ¿qué fue lo que me quedó? Lo único que me quedó de esta operación es esto que estoy resaltando aquí en verde. 4n más 1. O sea, de toda esta operación solo me quedó 4n más 1. O sea que, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, término a término. E aplicaba 4n más 1. ¿Qué es esto? Menos 4 por 4n más 1. ¿Qué es esto? Y ahí que logramos darnos cuenta que E aplicaba 4n más 1 es el que sigue en la serie. ¿Cuál es el que le sigue a n más 1? En la serie, pues el que le sigue a n más 1 es n más 2. Fíjense que alguien podría tentarse a pensar que en la serie que le sigue a 4n más 1 fuese 5n más 1, pero no, porque es que la serie lo que afecta es la variable. O sea, la que va avanzando en la serie es la variable. La anterior a 4n, ¿quién sería? 4n menos 1, luego viene 4n, luego 4n más 1, luego 4n más 2. Entonces, por eso, al aplicar adelanto a 4n más 1, lo que obtengo es 4n más 2. ¿Y cuánto es 4 por 4n más 1? También 4n más 2. Fíjense que en este momento logramos darnos cuenta que se anula la función. ¿Eso qué quiere decir? Que el operador e-4 aplicado dos veces a la función 4n por n, efectivamente sí es el anulador. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿por qué la multiplicación del 4 lo que hace es adelantar también al siguiente? No, no lo adelanta. Por aquí arribita yo había escrito la propiedad, no es que lo adelante. Revisémoslo con este ejemplo. Lo que hace es aplicar la propiedad de potenciación. Si usted tiene una misma base multiplicada dos veces con distintos exponentes, y eso está multiplicado, esto es un operador de multiplicación, lo que hace es conservar la base y sumar los exponentes. Miremos este caso, la base 3 a la 1, que puede hacer a lo que fuera, ¿no? Multiplicado por 3 a la n, lo que me da es 3 a la n más 1. Fíjense que entonces en este caso no es que lo esté adelantando, simplemente que es el valor algebraico que me da de hacer esa multiplicación. Exactamente pasa lo mismo abajo. ¿Sí le queda claro? Sí, señor, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? Dice que eso que nos preguntaba el compañero es lo que ocurre justamente aquí. Al multiplicar 4 por 4n me queda 4n más 1. Y aquí, al multiplicar 4 por 4n más 1 me queda 4n más 2. Se adelanta en esta primera parte. En esta segunda, simplemente es el resultado de un valor algebraico. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna otra? Bueno, veamos otro ejemplo. Fíjense que tenemos esta función un poco más larga. Les pido el favor que el álgebra de este ejemplo es un poco largo, que no nos dejemos, digamos, que distraer de tanta iteración algebraica. Tenemos una función 9 a la n, más 5 a la n, más 6 a la n, más n por 9 a la n. Y lo que queríamos demostrar es que este señor, este operador,
es el anulador de ella. ¿Eso qué significa? Que cuando yo le aplique estos operadores a esa función, el resultado que me va a dar es 0. Porque dijimos que eso es lo que implica hacer que este sea el operador anulador de esta función. Lo que implica es eso, que al aplicarle estos operadores a la función, al final lo que obtenga es anularla. Por eso se llama, repito, operador anulador. Ustedes se estarán preguntando, ¿y en qué orden? ¿Qué le aplico primero? O uno de estos dos, porque ya dijimos que E-9 y un 2 arriba, lo que implica es que aplicar dos veces el operador E-9. En este caso lo voy a aplicar en el orden que aparecen escritos ahí. Es decir, primero voy a aplicarle E-6, que es lo que vemos acá. Después, a ese resultado que obtenga de aplicarle E-6 a esa función, le aplicaré E-5. Después a ese resultado le aplicaré E-9. Y después a ese resultado le volveré a aplicar E-9. Y en ese momento debería estar anulada la función. ¿A qué me refiero? Repito, con estar anulada, pues aquí que la función, al aplicarle todos esos operadores, debe hacerse 0. ¿Hay claridad hasta ahí lo que vamos a hacer en ese ejercicio? Bueno, empecemos. Entonces, tengo la función. ¿Cuál es la función? 9 a la n, más 5 a la n, más 6 a la n, más n por 9 a la n. Le voy a aplicar el primer componente de todo lo que es el operador anulador, el E-6, aplicado a ello. Entonces es E, y lo hacemos término a término y se dan cuenta, he aplicado a 9 a la n. Yo creo que como solo faltan 10 minutos y el ejercicio es largo, voy a procesar lo que va hasta acá de la clase. De paso, ustedes revisan los conceptos que hasta acá yo les he mostrado. Y en aproximadamente 5 minutos continuamos con la clase.